vamos a hablar sobre seguridad informática. Hoy tenemos la presencia de Alejandro Köhler, César Sistergia, Marcelo Cipriano y Patricia Luciano. ¿Sí? Ellos nos van a contar en una manera amena todo lo que tiene que ver con la seguridad informática y por qué es importante la seguridad informática. Antes de empezar, me gustaría que nos cuenten un poco de dónde son, de dónde trabajan y cómo ingresaron al tema de la seguridad informática, brevemente, antes de empezar. Bueno, si les parece que yo soy el más viejo de los tres que estamos invitados, así que hablo primero. Bueno, venimos un poco por la institución que tiene toda una trayectoria en la cuestión de defensa nacional, ya que somos de la Facultad de Ingeniería del Ejército. Así que por formación y también por la currícula y la oferta académica de nuestra facultad, que históricamente se llamó Escuela Superior Técnica, ha formado en seguridad de la información desde hace muchos años. Hace 18 años que tiene una especialización en criptografía y seguridad teleinformática y siempre ha tenido en su carrera de grado, ingeniería en informática, todo un perfil, primero en formación teórica, en criptografía, en seguridad teleinformática, en comunicaciones, seguridad de las comunicaciones, y en los últimos años se ha orientado su formación práctica a competencias en ciberseguridad. Así que por ese lado, de alguna manera, estamos convocados Patricia, Marcelo, que integran el laboratorio de informática y software seguro. Marcelo es el jefe de laboratorio y Patricia es una de las integrantes del mismo laboratorio. Fantástico. Si quisieran agregar algo más, si no, vamos ya directamente al temario de hoy. Bueno, el tema de seguridad informática, bueno, hoy nos damos cuenta lo imprescindible que es, porque esto de la pandemia y las clases virtuales y el teletrabajo y todo eso han irrumpido, ¿no? Un poco de prepo en la sociedad y tuvimos que adelantar un montón de etapas para el público en su mayoría, tal vez cosas que no conocía, pero ahí es donde uno empieza a visualizar la importancia de la seguridad, estos aspectos de comunicarse desde una red doméstica o desde una red que no estaba pensada por expertos en cuanto a la seguridad y se empiezan a visibilizar brechas y grandes problemas en la seguridad de los equipos cotidianos, ahí la gente empezó a percibir su importancia. Pero en realidad esto arranca desde hace muchísimo tiempo, despacito, con mucho esfuerzo. La penetración de la tecnología en Argentina no favoreció demasiado, es un poquito más lenta, en otros países con más desarrollo tecnológico tal vez irrumpió antes, por ejemplo en España en la década de los 90 arrancó muy fuerte. Nosotros estamos un poquito más atrás, pero eso no significa que no estemos siguiendo los mismos pasos. Así que el tema de la seguridad informática, que en realidad podríamos ampliar a seguridad de la información, porque seguridad informática es solo en el aspecto que está en la computadora. Hoy hablamos de ciberseguridad, cuando la información está en tránsito, está en la nube. Estamos hablando de seguridad de la información cuando también podemos hacer protección física de la información. Cuando hacemos también, desarrollamos los protocolos o las políticas o las normas, aunque estén en papel, terminan finalmente volcándose a la parte tecnológica y después terminan viviendo, entre comillas, en alguna red o en alguna computadora. Bueno, eso también lo tenemos que incluir. Entonces la información reconocida como un objeto que hay que proteger y que tiene muchas diferencias con los objetos de contundencia física. Como dice un amigo, hay una brecha entre los átomos y los bits, los constituyentes de la información. Y esa brecha también tiene sus propias características, su naturaleza, sus propiedades. Así que hoy en día yo creo que el mundo actual y el mundo venidero se caerían si una de las estructuras que lo sostiene, uno de los pilares que lo sostiene, no fuera la seguridad de la información, llamémosla en forma genérica. Un comentario que puede
básicamente ponernos más en contexto, la realidad es que en nuestra casa tenemos problemas, necesidades, desafíos de seguridad de la información, que se han puesto más relevantes en este momento porque, bueno, estamos todos, cada uno en su oficina virtual, ya sea participando como alumnos en una clase de escuela primaria, de escuela secundaria, ni hablar de la docencia universitaria, más lo que ya teníamos de antes. O sea, los celulares, el dato de a dónde estaban nuestros, vamos a decir, nuestras credenciales para ingresar al home banking, ya toda esa realidad ahora se sobredimensionó por la necesidad de atender prácticamente toda nuestra vida a través de la tecnología. Así que me parece muy importante en este momento tomar conciencia, este sería el primer paso, tomar conciencia de que tenemos desafíos y riesgos que atender. A veces el ciudadano que no está vinculado a la tecnología tiene realmente un riesgo y lo está de alguna manera exponiendo a nivel personal sin saber. Ahí hay un punto importante que por ahí está fuera de las aulas nuestras. Una consulta antes. Usted, digamos, se habla de identidad digital o reputación digital. ¿A qué se refieren con eso? Porque es muy claro saber qué es la identidad físicamente, pero digamos, ¿a qué se denomina y qué características tiene la identidad digital? Bien, voy a hablar yo. Bueno, referida a la identidad digital, no tiene mucha diferencia con la identidad que es la que tenemos nosotros fuera de lo que es las tecnologías. La identidad digital, en definitiva, es lo que nosotros queremos que vean, ¿sí? Y la reputación digital es lo que el resto ve de nosotros. Es importante la identidad digital porque, como ustedes saben, los trabajos, ahora uno va a hacer una encuesta, va a hacer una entrevista y tiene ese estudio previo que ahora últimamente se hace. LinkedIn es un ejemplo, ¿no es cierto?, de que nos hacen una prueba, nos hacen un filtro previo mediante redes para conocer nuestra identidad digital. Y la reputación digital, como les decía, es todo lo que el resto piensa de nosotros. No está alejado de la realidad, solamente que ahora, con el tema de la tecnología, uno lo ve potenciado desde ese punto de vista. Con el tema de, es imposible no tener identidad digital. O sea, no hay forma de que yo no tenga identidad digital. Hasta mi papá, que no tiene redes sociales, tiene identidad digital. Al estar relacionado conmigo, que tengo identidad digital. Y la reputación digital, obviamente, viene aparejada con todas esas relaciones que yo establezco con el resto. ¿Sí? Esa es la diferencia entre identidad y reputación digital. Muchas veces uno piensa puntualmente, ¿qué me pueden robar a mí? Digamos, es un pensamiento básico, es decir, yo tengo insegura mi mail porque, digamos, con una clave simple, digamos, pongo la clave de mi hijo, de mi mamá, pero total, ¿qué me pueden ver? Y si me roban el mail, ¿qué problema voy a tener? Es decir, ¿qué problema con, digamos, con perder esa identidad que es el mail nos puede llegar a generar, digamos? Bueno, el tema de uno, en realidad, cuando está inmerso en toda esta tecnología, no está solo. O sea, mi mail está asociado con todos ustedes, por ejemplo, ahora. No es que yo pierdo mi mail y mis relaciones. Entonces es muy fácil de poder vulnerar esa seguridad. Por eso Marcelo tenía una serie de cuestiones para decir cómo uno podía proteger o cómo uno podía establecer medidas de seguridad. Pero bueno, el tema del correo electrónico, el tema de las cuentas, bueno, es novedoso esto último ahora con el tema de las estafas bancarias, pero bueno, el tema de las cuentas, de los correos, uno debería, por ejemplo, tomar ciertas medidas, ¿no? O sea, tener algún correo anti-spam, no responder los spam, utilizar el correo, que nosotros no lo hacemos con frecuencia, la copia oculta, ¿sí? Porque yo estoy brindando información del resto también, y capaz que sin consentimiento. Entonces eso es mucho más grave y lo hacemos de manera inconsciente, ¿no? Y bueno, Marcelo tiene esas otras medidas relacionadas con el tema de la cripto, digamos, de la parte de las contraseñas.
Mientras Marcelo ahí comparte seguramente pantalla, yo comento algo que me viene ahora en esta charla. Ustedes empezaron por la parte de ciberpersona, digamos, que tiene que ver con la representación que las personas reales tenemos en las redes, en los sistemas. Ahora, más abajo de toda esa capa de información está lo que sería el relacionamiento con el mundo físico. O sea, hoy una computadora en nuestra casa, un celular que usamos todo el tiempo, nos ubica físicamente. Entonces, ¿qué nos pueden robar? Nos pueden robar nuestra ubicación real, ¿sí? Y ser objeto a través de ese tipo de información que somos casi inconscientes de que la estamos dando todo el tiempo, de un problema de seguridad física. O sea, ahí me parece también importante destacar ese aspecto de la vinculación de la tecnología con el mundo físico existe, y hay una necesidad de toma de conciencia de que mi computadora en este momento está siendo localizada acá, en esta dirección, en mi casa. Y lo mismo pasa con mi celular cuando me muevo. El tema de la información que uno tiene, que te pueden robar, o la posición, o que uno va perdiendo de alguna forma, empieza a ser ubicable para determinado tipo de personas que tienen intereses espurios, ¿no? Intereses maliciosos, es que es múltiple, porque te pueden, hablamos del home banking o hablamos de la identidad digital, también te pueden robar los recuerdos. Hoy en día, con el tema de las fotos y todo eso que uno guarda, los videos de tal vez familiares que no estén, etcétera, hoy en día eso también se puede robar a través de que se mete un programa intruso, te cifra la computadora, te cifra los archivos y después te pide un rescate por tus recuerdos. Eso se llama ransomware. Por ejemplo, a veces también te roban la propia máquina, porque pueden a través de otro programa malicioso meterse en tu computadora y robarte poder de cómputo para hacer otros ataques a otros lugares, o por ejemplo minar criptomonedas y cosas por el estilo, al costo que pagas vos. Vos tenés la máquina más lenta, pagás la corriente eléctrica y le estás fabricando plata, sí, literalmente le estás fabricando plata al intruso que te está explotando tu equipo. Así que o es tu información la que es víctima y te perjudica, o es tu equipo el que de alguna forma te secuestran y también te perjudica. Así que hoy el aspecto o el frente de ataque es mucho más amplio que como en las películas que te saquen la millonada de dinero que todos tenemos guardada en los bancos, ¿no? Por supuesto, es una ironía. Va mucho más allá, ¿no? Ese es el problema. Entonces, bueno, si ustedes me lo permiten, solo para ilustrar nuestra amable conversación, les podía mostrar unas slides. Bueno, lo que estamos viendo acá es básicamente lo que entendemos por seguridad de la información. O si quieren, esto mismo lo podemos adaptar a la computadora y su contexto, las redes y qué sé yo, y podemos decir que es seguridad informática. Pero la idea es esta. Para que la información o comprendamos que está segura, la tenemos que proteger con esta tríada, que son la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Vamos a ver cada una de ellas en particular. Confidencialidad significa que la información solo esté al alcance, o sea, comprendida, en el sentido de comprender el alcance, por la persona a quien tiene que ir dirigida. Aquí, de alguna manera, está metida como la privacidad. Hay información que no tiene por qué estar en manos de otras personas, que no sean los destinatarios auténticos. Por lo tanto, vamos a protegerla de la confidencialidad. Tenemos la otra parte de la otra pata de la seguridad, es la integridad. Tanto sea porque la información está viajando y es susceptible de ser atacada a propósito, o de sufrir los embates propios del ruido de nuestras redes. El ruido es un proceso totalmente aleatorio y que puede darse de forma natural y espontánea. O sea, de repente estamos hablando
se produjo un relámpago en algún lado, se cargó de electricidad electrostática el ambiente, conclusión, los bits que salen de mi máquina fueron perturbados. Tanto sea así en forma accidental como que se perturba a propósito, se modifican esos bits a propósito, es lo que llamamos un problema de la integridad de la información. O sea que la información no es la misma que guardaste o que emitiste. Cuando llega a destino o cuando la recuperas en otro momento, cambió. Y cambió también con la posibilidad de que sea maliciosa. Entonces tenemos que tener mecanismos para que eso no ocurra. Por último, tenés la disponibilidad. La disponibilidad es que recurras a esa información cuando la necesitas. Fundamentalmente, cuando la tenés almacenada en algún lugar. Puede ser local, puede ser en la nube, puede ser en un equipo remoto, bueno, lo que sea. Entonces, cuando la querés ir a buscar, ya no está. Por alguna razón, o porque se rompió el equipo, o porque alguien la borró, etc. Entonces, también tenemos que tener mecanismos de seguridad. Si nos fijamos, estas tres cosas se pueden hacer desde la casa. No es necesario tener equipos súper sofisticados para llevar mecanismos y políticas y técnicas que nos protejan de estas tres cosas. Tampoco necesitas una gran inversión, hay mucho software abierto, mucho software gratuito que se puede utilizar y a veces es un poco de picardía, no es solamente conocimiento técnico, a veces es un poquito de estar despierto a las justamente amenazas, que sería un poco lo que nos está afectando, ¿no? Porque primero arranca todo en función de qué puede amenazar a tus contenidos. No sé si alguien quiere hacer algún aporte. Marcelo, yo veía recién, cuando vos presentabas esto, que hoy hemos escuchado hablar, y probablemente la gente común, digamos, de fake news, ¿no? Las fake news son básicamente afectaciones de la integridad y de la autenticidad. Pueden tener de las dos o una de las dos. Por ejemplo, lo más conocido es una noticia falsa. Bueno, hay un tema de afectación de la autenticidad, digamos, uno tiene que dudar. Pero también hay software bastante simple de obtener que permite, por ejemplo, sobre este video que estamos grabando, que utilizando mis expresiones, vamos a decir, faciales y gestuales, se ponga otro audio y se genere una conferencia con un contenido falso. Eso tiene afectación de la integridad y la autenticidad. O sea que hay riesgos muy poderosos hoy de la cuestión de la comunicación en las redes, en guardar un video que es muy privado, a lo mejor de una reunión familiar. A mí me parece interesante tratar este tema, ya que estamos llegando a un público probablemente de distintas características, tomar conciencia de ese tema. Y tiene que ver con esto que vos decías. Excelente. Si quieren, podemos ver ilustrar también con otro aspecto. Hoy en día, me parece que una de las puertas más importantes que tenemos que pasar para justamente tener la seguridad son las claves, ¿sí? Las contraseñas y las claves. Porque las claves nos permiten autenticarnos en todos los sistemas, inclusive los locales. ¿Qué es autenticación? Bueno, es de alguna manera acreditar o certificar que uno es quien dice que es. Y esta autenticación puede ser para personas como nosotros, usuarios, que queremos entrar a una cuenta, al campus de la universidad, o entrar a tu cuenta de correo, o como entramos acá a Meet, o cualquier otro acceso que nos permite tener poder hacer algo en algún lugar informático. Pero también puede ser autenticación de equipos. Vos podés autenticar un equipo que quiere entrar a tu red y tal vez ese equipo no está autorizado. Y esta autenticación usualmente la hacemos a través de las claves. Y ahí está un grave problema. Les voy a compartir
este asunto de las claves, porque bueno, cualquier usuario tiene que saber esto para protegerse y justamente hacérselas más difícil a los posibles atacantes que uno tenga. Una pregunta mientras que va Sí, cómo buscando no. eso. ¿Qué tan cierto es? Hay gente que asocia las claves a como las llaves de su casa, digamos. Y yo creo que me da la impresión que es más que la llave de tu casa, porque uno tiene distintas llaves, ¿no? La de tu casa, la del auto, si tenés auto, a lo mejor tenés la llave de algún familiar que tenés una copia por las dudas, la de algún vecino que también te da su llave por las dudas, etc. Bueno, hay una tendencia de los seres humanos a utilizar una sola llave. O sea que puede llegar a ser peor que tener varias llaves, porque y si no, díganme ustedes, haga cada uno su análisis. No se lo digo a ustedes en particular, se lo digo a cualquiera que esté mirando. ¿Cuántas claves distintas tiene cada uno en función de todas las claves distintas que tendría que tener? Y ahí hay un grave problema psicológico, porque por un lado, te dicen que la clave tiene que ser súper difícil de atacar, con lo cual ahora veremos cuáles serían esas características. Y por el otro lado, si es súper difícil de atacar y de memorizar, evidentemente la tenés que anotar en algún lado o memorizártela. Y a todos nos ha pasado que llega un momento que te olvidas la clave del home banking, te bloquea, tenés que llamar a que te blanqueen la clave y son solo 4 números, nada más, los famosos PIN. Entonces eso es contradictorio, pero funciona así, lamentablemente funciona así. Vamos a ver qué podemos hacer con las claves, porque acá el secreto es ver cuál es el riesgo y en función del riesgo, no sé si ya se está viendo, en función del riesgo, ver cómo nos podemos proteger. Bueno, justamente, mira, me sacaste el ejemplo, ¿sí? La clave, de hecho, nosotros decimos clave y llave como dos palabras diferentes, pero en otros idiomas es la misma palabra, representa el mismo concepto. Tanto sea la llave de tu casa como la clave, bueno, la idea es que sea lo más difícil de copiar o de romper. El tema es que justamente es algo que no tiene existencia física, es algo que pertenece al mundo de los bits. Y entonces ahí tiene sus debilidades también. Fíjense a todo lo que hoy en día en el mundo moderno entramos. Entras a tu cuenta de Windows si tu máquina la tenés con usuarios, que eso es una recomendación que se suele hacer, que si la máquina la van a usar varias personas y a lo mejor se la compartís a alguno de tus hijos o tu señora, qué sé yo, cada uno tenga su usuario, porque si hay algún problema, tal vez se pueda deshacer ese problema porque queda confinado a un usuario, por ejemplo. Al correo electrónico, home banking, tenemos diferentes redes sociales, LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, tenemos el campus de la facultad o la empresa donde uno trabaje, teléfono móvil, etcétera, y un sinnúmero de etcéteras. Parece ser que la clave es como la entrada a lo que uno puede hacer. El problema, acá tienen, por ejemplo, cómo podemos atacar fácilmente las claves. ¿Sí? Esto es solo a título ilustrativo para que uno vea lo sencillo que es. Suponete que trabajás con 8 letras. Fíjate acá arriba, 8 letritas, pero le vamos a poner mayúsculas y minúsculas, ¿no? Perdón, o mayúsculas o minúsculas. Bueno, solo 8 letras con una de esas características, bueno, depende. ¿Querés que probemos 1.000.000 de claves por segundo? Bueno, tardamos 77 horas. Eso parece sorprendente. El tema es que podemos probar mucho más que 1.000.000 de claves por segundo, con lo cual fíjate que luego baja 5 minutos o 1/3 de segundo, o bueno, ya estamos hablando de 10 milésimas de segundo. Así que estos son tiempos en los que uno puede probar todas las claves. Claro, ahora vamos a suponer que ahora le pusimos 8. ¿Sí? Para que el no habituado al tema de los números y demás lo entienda. Esto es como
llamar, digamos, para romper la puerta. O sea, esto por fuerza bruta. No tengo la llave, pero rompo la puerta. Esos son los tiempos que se tardaría para romper la puerta que está comentando Marcelo. La puerta está reventada y segura si tiene esa llave que de alguna manera se podría romper con esta demora. Tal cual. Y entonces este ataque lo puede hacer cualquiera, no se necesita ningún conocimiento. De hecho, fíjense que estamos hablando de 8 letritas. Imagínate 4 números que sería el PIN de cualquier cajero automático. Por eso, como es algo totalmente rompible y al alcance de cualquiera, aparecieron los mecanismos que a la tercera que metiste incorrecta te bloquea. O, si no bloquea, te dice, bueno, hasta dentro de media hora no podés probar. Ese factor tiempo, evidentemente no lo podemos saltar. Si queremos romper una clave y cada 3 intentos tengo que esperar media hora, evidentemente estos tiempos que se ven aquí en la plaquita, bueno, se multiplican enormemente. Con lo cual, gracias a Dios, tenemos un factor de protección. Pero no todos los sistemas tienen estas demoras, ¿sí? Ahora fíjense abajo, para saltar directamente, para que ustedes vean, ahora sí ponemos 10 letritas, pero atenti, perdón, no letritas, caracteres. ¿Qué significa eso? Le ponemos letras mayúsculas, le ponemos letras minúsculas, mezcladas si querés. Podemos poner numeritos y también podemos poner símbolos, por ejemplo, el signo de pregunta, el signo pesos, etc. Cuando hacemos eso, ya no trabajamos con 10 o con 8 como antes, sino que eso, en la gran cantidad de posibilidades, ya estamos hablando de siglos para romper eso. ¿Sí? Desde 77 horas que arrancamos al principio, a 1188 siglos. Con lo cual, se la vamos a hacer difícil a los que quieran arrancar nuestras claves por fuerza bruta. Esta es un poco la idea. Bueno, esto no lo digo yo. Las cuentitas sí las hice estas chiquititas, pero acá, fíjense, esto es de una página que está ahí abajo escrito. No sé si alcanzan a ver. Ahí tienen, con un sistema de colores, los tamaños de claves que ven acá en la columna de la izquierda, qué tamaños en bit, en binario, tienen estas letritas, estas claves, y acá los tiempos de rotura que se ven evidentemente en centésimas o milésimas de segundo. Por supuesto, ven que sigue una especie de semaforización, desde un rojo intenso hasta un verde intenso. Bueno, evidentemente, ¿dónde tenemos que tratar de meter nuestras claves? En este triángulo superior. Tratar de meter por la extensión de nuestras claves. ¿Ven? Esto sería como más fácil. Bien, ahora ¿qué ocurre? Tenemos otro problemita. No es necesario probar todas las claves posibles, porque nuestro problema de memoria hace que recurramos a palabras conocidas o recordables de nuestro idioma. Es muy común que se utilicen los nombres de los familiares o de los hijos, tu club de fútbol preferido, el club de auto, de la marca, si es X o Y, Z de marca. También es común que se usen insultos, porque presumiblemente los insultos no los usa la gente, y entonces uno pone claves de ese tipo. Claro, por ese lado también podemos arrancar. ¿Y qué ocurre? Se produce lo que se llama el ataque por diccionario. Entonces, ¿qué hace un atacante? El atacante lo que quiere hacer es encontrar tu clave. Entonces, elabora un archivito con todas estas combinaciones de palabras y presumiblemente letras, números. Entonces te pone, qué sé yo, X club de fútbol, 1, 2, 3, 4, 5, 6. La peor clave de todos los tiempos la ven ahí abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si alguno de ustedes la usa, ya le recomendamos que la cambie, porque bueno, ya todo el mundo sabe, es creo que una de las primeras que se usa
para romper las claves que se utilizan en Internet. Y como también los atacantes son solidarios entre ellos, estos diccionarios están disponibles para que la gente los pueda bajar y utilizar como vector de ataque. Así que también hay que tener cuidado con este tipo de cosas. Hay que ver si la clave de uno no está vulnerada y ya aparece en algún diccionario. Como eso es difícil de Marcelo, saber, ¿sí? hay algunos que en vez de 1, 3, 4, 5, 6 usan River con B larga como para decir que no se van a dar cuenta, pero no está bueno eso, no es una buena clave. O Boca con B corta, ponele. Claro, pero Algo Boca así. todavía no se escribe con B corta. Ok. Bueno, entonces para evitar ese tipo de situaciones, les recomendamos utilizar estos consejos, estos pequeños consejitos. Bueno, ponele que querés hacerte una clave fuerte y que no sea que esté en un diccionario. Así que te vas a tener que inventar una palabra. Pero mientras más te inventes una palabra, más difícil que vos te la acuerdes. Y acá el secreto no es pegarla abajo del teclado de la compu, porque estamos en la misma. También podría llegar a ser vulnerable de alguna forma. Entonces, lo que se sugiere que mezclemos caracteres, mayúsculas y minúsculas, que pongamos numeritos, que pongamos símbolos, bueno, y que sea una palabra que no existe en el diccionario. Entonces se suele recomendar acordate alguna frase. Puede ser una canción preferida, puede ser una poesía, puede ser una frase que inventaste, puede ser un refrán, lo que vos quieras que esté en tu memoria. Ponele en este caso. Pusimos un conocido refrán, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Cuando vos querés convertir esta frase en una clave, podés utilizar, si querés, las primeras letras de cada palabra. ¿Querés usar las últimas letras de cada palabra? Usá las últimas letras de cada palabra. Las segundas letras de cada palabra, la que vos quieras. Pero tiene que ser algo que vos después puedas recuperar en tu memoria. Entonces, ahí fíjate, nos quedó esa palabra, esa estructura que no se puede pronunciar. Sustituyamos alguna de esas por números o agreguemos incluso, si vos estás entrando a una red social, atrás de esto ponele, por ejemplo, el nombre de la red social, con lo cual la va a hacer más larga la palabra, la va a hacer más difícil, porque evidentemente ya no probamos palabras y vamos a entrar por un ataque de diccionario. Ahora tengo que probar refranes, tengo que probar frases, porciones de canciones. Se dan cuenta que ahora el universo para ser atacado es muchísimo mayor. Inclusive podemos cambiar algunas letras por números. Por ejemplo, como ven ahí, la I o la letra L por el número 1, la E por el número 3, la T por el número 7, o algo que vos tengas en tu mente. Y fíjate entonces la palabra que sale ahí. Esta es la palabra que podemos utilizar, por ejemplo, en donde ahí tiene un simbolito de pesos, acá tiene un numeral, tenemos un número, alguna de estas o todas, algunas las puedes poner en mayúsculas o minúsculas. Cualquier cosa que al atacante le sea mucho más complicado entrar por fuerza bruta o por ataque de diccionario. Así que fíjense cómo algo tan sencillo como solo las claves pueden protegerte. Y estas claves también las podés poner en el Wi-Fi de tu casa, porque nosotros podemos trabajar también en la casa. Si ustedes se fijan, esta es la configuración de una casa o de un perfil de un usuario común y corriente. Tenemos equipos, tablets, celulares, tenemos el Smart TV y tenemos las notebooks
las computadoras tradicionales. Acá ya fíjense que ya no está más la computadora de escritorio, ¿no? Ya eso va pasando de a poquito al olvido. A ver, vamos a hacer un jueguito con los participantes. Bueno, son todos expertos en informática, pero con los que están, que nos vean también. Fíjense que ahí hay dos elementos importantes que son el router y el switch. Tenemos el portero de nuestra casa y el que se encarga de repartir, el del correo y el portero. A ver, ¿quién es quién? El custodio de la puerta y el que nos deja entrar y sacar cosas. Y el que reparte todo por dentro. El que debería ser el portero es esa cajita negra que en algunas empresas parece que no tuviera ninguna finalidad y que viene como aparte del que tiene las antenitas. En cambio, en otras empresas, depende del proveedor, estas dos cosas vienen juntas, pero tienen tareas diferenciadas. Así que depende del equipo que te llegó a tu casa. Pero en este equipito que se ve acá, en esta red, tenés el cuadradito ese negrito que está mal conectado, ese debería ser el portero. ¿Qué hace eso? Es el router. Ese router se encarga de sacar toda la información que está destinada para afuera de tu red interna y recibe todo lo que entra de la red externa, de afuera, digamos. Es tu puerta a Internet. Y justamente su nombre, como lo indica, es el que te permite que los paquetes ruteen y vayan a su destino a lo largo del mundo. Está conectado directamente con el que te da el servicio a vos en tu casa, el servicio de Internet, que puede ser el del cable, ahora están integrados los servicios, o diferentes. Y después tenés otro equipito, que es el de las antenitas, porque también puede ser por cable o inalámbrico. Hoy en día tendemos a simplificar todo y mandamos todo por cable, ¿verdad? Este de las antenitas es el que se encarga del correo interno, es el que se encarga de repartir todo lo que viene de afuera, adentro de la red, y lo que los equipos se mandan entre ellos. Hoy es común que puedas ver en el televisor lo que tenés en el celular. Bueno, eso queda interno, ¿sí? Es información que se maneja dentro de la red, no necesita salir. Podés ver las fotos, estás pasando las fotos en el celular y las pones en pantalla grande en el televisor. Bueno, eso no necesita salirse hasta el portero, sino que eso con un correo interno se reparte esa información. Ahora, si vos estás entrando a alguna aplicación fuera de tu casa, entonces sí, recibirá los paquetes el del correo interno y luego los mandará para afuera a través del router. Acá también podemos protegerlo con claves. Atenti acá, que esto es muy importante, súper importante. La clave que viene por defecto en muchos de estos equipos es la que pone el fabricante. Y si cualquier persona conoce al fabricante, de hecho, los equipos inalámbricos a veces dicen quién los fabricó y qué modelos son, entonces podemos probar. Lo primero que hacemos es probar las claves que vienen de fábrica o que se llaman por defecto. Bueno, acá es donde uno tiene que tratar de aprender cómo meterse al equipito inalámbrico, al switch inalámbrico, que lo llamamos Wi-Fi, pero el Wi-Fi era un nombre comercial originalmente de justamente los primeros equipos inalámbricos que entregaban esa conexión. Entonces hay que entrar ahí y meterle una clave como la que vimos recién, súper robusta, para que ninguno de tus vecinos picarones quiera aprovechar tu conexión a Internet. Por ejemplo, ahí tenés una aplicación de las claves en tu propia red interna. Eso también te va a dar seguridad, porque si se comete un delito y el delito se puede rastrear, no van a rastrear a tu vecino, van a ir hasta la localización de tu casa. Como dijo César al principio, hoy se puede geolocalizar no solo por la IP, sino que hasta podemos saber el lugar físico donde está ese equipo, con un error de muy pocos metros. Así que, volviendo a lo de Patricia, de la identidad digital, imagínate que
una persona que pasa por la calle detecta la vulnerabilidad, se mete en tu red, hace algo que no corresponde, se sube al auto y se va, y el que se queda con el problema sos vos. Hay que demostrar que vos no fuiste. Ahora es al revés. Y luego tenemos el router. Generalmente la clave para entrar a la conexión con el servidor que te da el servicio, bueno, te la da la empresa. A veces te da el número de teléfono. Esto es bastante malo. Te ponen como clave de acceso el número de teléfono con alguna letra o numerito atrás. Bueno, eso hay que tratar de llamar y decir, mira, por favor, poneme una clave un poco más robusta, porque evidentemente con el número de teléfono, con que ubique en mi casa, hoy no es tan difícil conseguir el número de teléfono, lo que se llaman las páginas blancas. Te doy el número de teléfono y me das dónde está ubicado ese teléfono. Entonces, hoy ese tipo de claves también son débiles. Y en la medida que uno pueda y tiene acceso a estos equipos, a la gestión de estos equipos, uno tiene que revisar eso. Y si viene un instalador, pedile que ponga una clave, vos decirle, ¿podés poner esta clave? En el momento que la instalan, y por supuesto, guardala y no la pierdas. Guardala en alguna carpetita, porque después es difícil que tengas que hackear tu propio equipo. Se puede, no es difícil, se puede resetear, pero atenti porque lo podés volver al estado de fábrica. Ahí ya es un poquito más complicado si le pusiste mejoras. Así que fíjate cómo solo prestándole atención a la clave, solo con ese aspecto tan sencillito como la clave, podés protegerte de muchos frentes de ataque y te haces más robusto. Sin ningún gasto adicional, y esto es totalmente gratuito. Es la picardía que les decía al principio. Acá no se necesita un conocimiento técnico. Una pequeña picardía es suficiente. Marcelo, ¿Sí? si querés comparto algo que es, hay experiencias que se hacen habitualmente de qué redes Wi-Fi hay disponibles, o sea, lo hacen los chicos, instalan una aplicación en el celular. Normalmente nosotros que venimos de otra época, más digamos, en mi caso, de la prehistoria, y esto lo aprendí de grande, pero los chicos lo saben, lo buscan, y eso también es un punto importante. A veces en las familias hay que trabajar con los chicos porque ellos tienen un conocimiento que a lo mejor no lo están aplicando para la protección familiar, pero que bien dirigido, digamos, por los mayores, resulta útil. Y ahí yo aprovecho y paso un aviso que es que Marcelo y Patricia, que les encanta la docencia, tienen experiencia en dar charlas a asociaciones, ONG, padres, chicos, han dado charlas, porque en primer lugar la adaptan al lenguaje del público no técnico, porque son docentes, y en segundo lugar, porque ya tienen toda una preparación para hacerlo. Así que comparto esa posibilidad que se pueda utilizar este conocimiento para ayudar a todas las personas que tengan necesidad de concientizar o de mejorar su seguridad. Ustedes, voy a hacer dos preguntas porque así ya vamos cerrando, porque para no extendernos mucho más. Digamos, qué softwares ustedes recomendarían tener, digamos, para, más allá de una buena clave, qué software recomendarían tener en sus máquinas para poder tener una mejor seguridad? Algunos tips digamos, de qué no debemos hacer básicos, los dos, tres tips así. Y por último, es decir, ¿qué recomendarían ustedes como política general, digamos, tanto, digamos, en escuelas digamos, o desde el mismo estado, habría que tener con respecto a la seguridad informática en general, digamos? ¿Qué cuestiones ustedes consideran básicas? No estamos hablando de ningún plan complejo, es decir, pequeños tips que se podrían llegar a implementar fácilmente, digamos, a nivel de seguridad informática, ya que hoy por hoy
digamos, el usuario final suele ser el último eslabón de la seguridad y es un eslabón muy, digamos, muy fuerte para trabajar, digamos. La primera recomendación que nosotros hacemos, en realidad para el tema de la protección y el buen uso, digamos, de las prácticas de correo electrónico y de Internet, es que primero tengan, por ejemplo, múltiples cuentas, es decir, no mezclar o no unificar tal vez las cuentas de trabajo con las cuentas de la facultad o con la cuenta personal. No es recomendable centrar todos los correos en una misma cuenta. En realidad, las cuestiones son porque, por ejemplo, en una cuestión, en un mail de trabajo, en un correo de trabajo, yo puedo poner mis datos personales, el teléfono de mi oficina o algún teléfono de contacto, por ejemplo, en la firma. En un correo personal, esa información no hace falta. Y en un correo de, por ejemplo, de una facultad, puede hacer falta algunos datos y otros no. Por eso lo que recomendamos es utilizar múltiples cuentas. Como les había comentado en un principio, utilizar la copia oculta. Cuando yo tengo que hacer una difusión o escribir correos o el mismo correo a varias personas, y esto era lo que hablábamos al principio sobre la red de contactos que yo tengo. Sin consentimiento, yo estoy brindando información acerca de otra persona que seguramente toma todas sus medidas, o no, pero vamos, toma medidas para que su cuenta no sea tan vulnerable, y nosotros, por mandarlo en una lista, ya lo perjudicamos. Después, otra práctica que recomendamos es no convertirse en un spammer. El spam, ustedes, es una terminología, bueno, está en inglés, que significa el correo no deseado. ¿Por qué no pedimos que no te conviertas en un spammer? Hay dos cosas que no hay que hacer con el spam. Una es no volver a reenviarlo, ¿sí? Porque si no estamos dando información para que esas listas de correos, que por lo general están relacionadas con el comercio, pero bueno, estamos difundiendo información y estamos abriendo el abanico de gente que yo le puedo mandar un correo. Y la otra es no abrir un spammer, o sea, un spam, no abrirlo, no contestarlo. Y una cuestión es decir, cuando uno recibe un spam, abajo dice desactivar notificaciones, ¿sí? O desactivar o desuscribirme. Bueno, si yo hago eso, a veces puede ser un engaño para que alguien tome más datos desde mi computadora o desde mi cuenta. Lo mejor que hay que hacer es seleccionar el correo que yo reconozco como algo peligroso o como spam y directamente mandarlo a la carpeta de spam. Hay filtros, la mayoría de los correos ahora tienen filtros para lo que es spam y vendría a ser como un segundo filtro, así que es importante activar el spam en el correo electrónico. Y la otra que recomendamos es analizar los archivos adjuntos, ¿sí? Siempre Google, Gmail lo hacen, no sé si a alguno le pasó que quiso descargar alguna vez o les avisa que fue analizado o les avisa que no se puede analizar, nosotros asumiendo los riesgos de descargar algún archivo que tenga algún malware o que afecte mi máquina o que me sustraiga datos de mi computadora. Esas son las prácticas, digamos, del buen uso del correo electrónico. Habías hecho una pregunta con respecto a voy a dejar de compartir, con respecto a qué software podíamos usar para proteger mi máquina, ¿no? Claro, lo que nosotros utilizamos por ahí es los que tienen la licencia, o sea, todas las máquinas que vienen con Windows, es el Windows Defender, que es el antivirus que viene con el sistema operativo. En las últimas versiones, desde la 8 en adelante, está el firewall de Windows y después viene el Windows Defender con el Windows 10, que es muy bueno. No sé si habrá otro, pero digamos, nosotros usamos ese en los lugares donde yo trabajo. Un comentario en relación al software, que una son las prácticas de uso que comentaba Patricia, la otra es tener conciencia que es una herramienta que tiende a desactualizarse con mucha frecuencia. Entre las desactualizaciones, o sea, queda viejo, está la problemática de seguridad. Por lo tanto, tener algún tipo de tiempo que uno le dedica a actualizarlo, con el fabricante. Cada fabricante tiene alguna
actualización, las de seguridad serían las más importantes. Así que mantener el software actualizado es muy importante. Normalmente, cuando tenemos limitaciones económicas, tendemos a usar un software que no tiene licencia o licencia trucha, vamos a decirlo en el lenguaje argentino porteño, y lo mejor no sería usar un software trucho, sino usar un software open source, o sea, que hay una comunidad que lo mantiene, que más o menos tiene cierto prestigio, uno lee los comentarios de que anda bien para tal propósito, bueno, acercarse a los institutos técnicos, a las universidades, donde siempre hay gente que de una manera desinteresada los va a orientar, y tratar de usar el software open source que tiene normalmente un respaldo de mucha gente trabajando con una vocación, digamos, de no económica, sino de servicio. Respecto a política, y ya después le cedo un poco la palabra a Marcelo, yo pensaría en 3 acciones. Una de formación, de educación, así como normalmente en la casa enseñamos a usar herramientas que son riesgosas para los chicos y hasta cierta edad no se las damos, bueno, hay un límite también, un punto de partida para darles este tipo de herramientas a los chicos. No voy a expresar cuál es la edad porque no soy el especialista. En general hay que consultar a un médico, un psicólogo, psiquiatra. En ese contexto de la casa, después se suma la escuela. O sea, la escuela debería incorporar la enseñanza no solo del uso correcto, adecuado, la funcionalidad, cómo uso, no sé, Word, Excel y demás, sino también qué precauciones tengo en el uso público de esas herramientas, en Internet, la privacidad, la importancia de la privacidad, la imagen, el uso de los videos y demás, que enseñado a tiempo en los chicos, creo que genera una conciencia y una práctica mucho más robusta. Y después, bueno, desde el punto de vista de política pública, creo que es necesario campañas con ONG, Estado, universidad, empresas, proveedoras de tecnología que hagan campañas como en algún momento hemos visto de tránsito, o sea, de seguridad vial, bueno, también campañas de seguridad informática. Eso, mantenido con una frecuencia, llega a la población y de alguna manera uno escucha y escucha de todas las recomendaciones y van entrando en la práctica, uno toma conciencia finalmente. Yo comentaba eso porque me parece que son simples en un sentido de idea, y bueno, el asunto es voluntades, hay que conseguir voluntades para que se generen estos espacios de trabajo. Y creo que la red, con esta iniciativa de esta comunicación y dejar un poco este tema presente, porque va a estar el video, va a haber gente que lo va a ver ahora, más adelante, es una forma realmente de concientizar. Sí, totalmente de acuerdo con Patricia, con César. Yo agregaría también darse cuenta la fragilidad de la información, de los bits. Hoy en día es muy fácil modificarlos y borrarlos accidentalmente, y entonces tenemos que pensar en actitudes o prácticas que te permitan, por ejemplo, hacer lo que se llama una copia de resguardo o un backup, por ejemplo. Eso también me parece que hay que concientizarse. El backup es una copia que vos podés poner en otro soporte, porque si uno dice, bueno, lo pongo en otra carpeta, ponele, pero si la computadora se le rompió el disco rígido y no abre más, el backup sigue el mismo derrotero que el archivo original. Entonces hay que utilizar un pendrive o una memoria externa, un disco rígido. También podés mandártelo a vos mismo a tu casilla de correo y te queda ese archivo adjunto que después podés guardar en una carpetita en tu correo y le pones backup, y entonces podés recuperar esa información en algún momento que tengas alguna dificultad. Con respecto a los menores, César tiene toda la razón.
los chicos están navegando por internet y están sometidos, lamentablemente, hay gente muy maliciosa que está en la misma forma que está en la sociedad y en la calle, bueno, están en internet, en el ciberespacio. Lo que pasa es que tenemos una falsa sensación de seguridad porque estamos en la protección del hogar, pero sometidos a un ataque o sometidos a un riesgo. Entonces, eso creo que potencia aún más, uno es más audaz en internet tal vez, porque está solito en su casa o está tranquilo en su casa y se somete a riesgos. Así que eso la escuela tiene que ser uno de los motores y los papás, uno de los impulsores de esa conciencia. Y creo que podemos hacer mucho desde las universidades. Pero bueno, así que les agradezco esta iniciativa que me parece súper valiosa de concientización y de divulgación. Bueno, Felipe, si me permitís, sí, hago un agradecimiento porque sé que estamos terminando. Realmente para nosotros ha sido un placer participar y estamos agradecidos de esta invitación. Le agradecemos a la red, le agradecemos especialmente al trabajo de ustedes, también a nuestro decano que nos está acompañando desde el principio. Y bueno, cerrar esta charla diciendo que somos de la Facultad de Ingeniería del Ejército, que cumplimos hace unos días 90 años de enseñanza de la ingeniería, que en este momento tenemos la oferta abierta a todo el público y que nuestra carrera de grado tiene ese perfil, ciberseguridad, o sea, formar ingenieros que tengan prácticas lo más profundas posible en hacer su desempeño profesional con esa capacidad de ciberseguridad. Además de la oferta de posgrado, una especialización en criptografía y seguridad teleinformática y una maestría en ciberdefensa. Así que esa oferta está disponible, está en Buenos Aires y también toda la capacidad de extensión. Esto ha sido realmente una buena oportunidad para trabajar el tema, llegar a la sociedad y para nosotros presentarnos también como recurso útil a la sociedad en educación, ¿no? César, para cerrar así ya, digamos, ya cerramos, ya que metiste el ciberdefensa. ¿Puedes dar una pequeña resumen de qué la diferencia entre ciberseguridad y ciberdefensa para que la gente lo tenga claro? Porque no creo que todos sepan la diferencia y muchos confundan ciberdefensa y ciberseguridad simultáneamente. Si puedes, así ya cerramos y con esto nos despedimos. Me pusiste en aprieto, digamos, ahora tengo que... Sí, sí, porque seguramente tenés tanto para decir que te lo piden en un resumen, es una maldad lo que te estoy haciendo. No, está muy bien, está muy bien. Creo que es un tema siempre discutido y hasta opinable en cierto punto. Pero planteándolo desde lo técnico, cuando uno está necesitando usar la tecnología en el ciberespacio de manera segura para atender toda la problemática de riesgos, todo lo que hace lo hace dentro de la propia red, dentro de sus propios recursos. Por lo tanto, si tuviera algún incidente, lo va a resolver dentro de su propia tecnología. La ciberdefensa tiene otro desafío y normalmente debe relacionarse especialmente con el Estado, porque la defensa es una atribución del Estado. Ahora, en la jerga de las empresas también se habla de ciberdefensa, pero creo que es una extrapolación un poco forzada para decir de actuar en forma proactiva, tratando de evitar que me sorprendan con el incidente. En realidad la ciberdefensa es actuar fuera de las propias redes. O sea, cuando tengo un incidente que afecta un interés vital en un país, en una empresa que tiene que ver con servicios esenciales, en una industria crítica, energía atómica, aún la banca, el home banking, que afectaría, como el caso de Estonia, por ejemplo, que todo un país quedó paralizado un mes por ciberatacantes de origen desconocido. Se supone el origen, pero no importa, nunca fue reconocido por el país acusado, digamos. Ahí actuaría lo que es la ciberdefensa, o sea, se generan acciones fuera de nuestras propias redes. Normalmente son acciones de respuesta ofensiva o a veces son
algunas acciones pasivas como desconectar, desviar el tráfico, pero se actúa fuera de las redes. Bueno, desde ya muchas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. Augusto, ¿querés cerrar con algo? Y ya, digamos, con esto cerramos. Bien. Bueno, hacer extensiva desde la Comisión de Prensa y de la red RISIC la disposición de los disertantes de la Facultad del Ejército, agradecerles. Evidentemente, esta es una temática que, bueno, se ha enfocado para más un público en general, aportando algunas cuestiones técnicas necesarias, pero sin profundizar. Pero por supuesto que esta temática a futuro nos brindaría una oportunidad de poder ejemplificar, como por ejemplo, un tema muy importante hoy, que con el tema de los correos sobre todo, que es la ingeniería social. Cómo se ataca a través de la ingeniería social, engañando a las personas, un poco decimos el cuento del tío, ¿no? Y que hay que estar muy atento a esas cuestiones también. Bueno, entonces quiere decir con estas palabras que seguramente lo vamos a estar invitando en el futuro a charlas más en concreto, tal vez, como decir, un poco más hacia lo disciplinar nuestro, que seguramente muchos de nosotros estaremos gustosos de escuchar y aprender también. Gracias al decano por habernos acompañado y nos honra con su presencia. Así que de mi parte, nada más, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, muy amables, ¿sí? Por permitirnos participar. Gracias.